Nuestro equipo está conformado por Isabel Ascano Pérez, Jessica Paula Camacho Rosas y una servidora María Fernanda Aguilar Brenis. Nosotros les hablaremos sobre cambios de la cobertura, destrucción y fragmentación del hábitat. Para esto vamos a definir los siguientes conceptos. Se dice que la fragmentación del hábitat es el proceso de cambios ambientales en el cual una gran parte del hábitat es transformada en partes más pequeñas como se puede ver en la imagen y estas se encuentran aislados por una matriz con propiedades diferentes a la del hábitat original. Este proceso es tan antiguo, pero en la actualidad se ha visto intensificado por lo que se considera una de las principales amenazas más importantes en la conservación de la biodiversidad. Los paisajes fragmentados o cualquier hábitat fragmentada puede ser el resultado de procesos naturales, como anteriormente lo mencioné. Sin embargo, se está viendo incrementada como resultado de la transformación de los hábitats derivada del uso humano de los recursos naturales. Por ello, la fragmentación del hábitat también es una de las consecuencias de la deforestación. Y en general podemos decir que la fragmentación es el resultado de tres procesos de alteración del paisaje. Uno, la pérdida progresiva de superficie del hábitat original. Dos, la subdivisión creciente del hábitat remanente. Y por último, el incremento de la relación perímetro-superficie del hábitat. Estos procesos normalmente suelen estar relacionados entre sí. Y la destrucción del hábitat pues es un efecto de la fragmentación y de esto resulta la pérdida o la destrucción del hábitat nativa. Algunos, algunas de las consecuencias son la extinción de especies, consecuencias genéticas, cambio en la estructura espacial del paisaje, efectos abióticos, es decir, cambios en las condiciones medioambientales. Y por ejemplo, se forma una gradiente en el interior del fragmento y esto hace que disminuya la luminosidad, la temperatura, la velocidad del viento y aumenta la humedad del suelo, alterando los procesos biológicos como la fotosíntesis, el desarrollo de la vegetación, la descomposición o el ciclo de los nutrientes. Y por último están los efectos bióticos, que estos son cambios en la abundancia y distribución de especies, además de en las interacciones entre ellas, como la depredación, el parasitismo, la competencia, la polinización o la dispersión de semillas. Algunos de los ejemplos que podemos ver de esto es la interacción planta-polinizador, ya que anteriormente se ha documentado que la pérdida y fragmentación del hábitat pueden alterar significativamente la naturaleza de las comunidades de polinizadores e irrumpir la interacción. Otro ejemplo es el incremento en las plantaciones de café y de caña, que por lo regular lo podemos ver en la zona de las altas montañas. Eh, Esto ha significado una reducción y fragmentación de los bosques nativos, de modo que los que aún quedan son islas remanentes o sobrantes, rodeadas por una matriz compuesta por diferentes tipos de campos de cultivo y asentamientos humanos. Para aclarar, una matriz es todo lo que rodea un tipo de fragmento. Otro ejemplo claro también es la ganadería. Para poder tener el ganado se ha recurrido a la deforestación de la superficie, pues para que se puedan dar las condiciones adecuadas para así poder tener el ganado. Bueno, yo les voy a hablar sobre cómo afecta los cambios de cobertura, destrucción y fragmentación del hábitat a las empresas, a la economía y a la sociedad. ¿De qué manera afecta a la sociedad?
pues se destruyen importantes fuentes de alimentación. Las enfermedades de las especies silvestres se pueden esparcir hacia la humanidad. Las consecuencias ambientales suelen afectar más a las personas de bajos recursos, ya que dependen directamente de los recursos naturales. ¿Cómo afecta la economía? El incremento del desarrollo está bajo amenaza, ya que al aumento del riesgo de desastres en los países ocasiona la pérdida de riquezas, por lo cual supera la tasa de creación de riqueza para los países. El coste sanitario sobre la contaminación tiene una considerable afectación a la economía. Según el Banco Mundial, en el estudio de Cost of Air Pollution, el coste sanitario de la contaminación supone el 3.5% del Producto Interno Bruto, alrededor de 35 millones de euros al año. Y finalmente, ¿de qué manera afecta a las empresas? Pues las empresas obtienen pérdidas ya que no cuentan con la materia prima necesaria para la producción o bien no cuentan con los recursos necesarios para el uso de ellos en la misma empresa. Bueno, consecuentemente tenemos las posibles soluciones a los problemas que acaba de mencionar mi compañera. Tenemos 3 puntos que quisimos abarcar todo. Como primer punto tenemos el cuidado y preservación de los campos. Como bien sabemos, este tipo de campo o zona rural es en donde se tiene comúnmente la extracción de los alimentos, al igual que las ganaderías. Como segundo punto tenemos evitar contacto con la fauna silvestre. Hay ocasiones en las que las personas se aventuran a este tipo de hábitats y no tiene conocimiento de la situación de la situación actual que se tiene en ese hábitat. Entonces, las personas se han encontrado o se han topado con anomalías con animales y pues no saben en realidad si ese tipo de el comportamiento es o depende de una enfermedad que tenga el animal. Entonces, cuando se encuentran con este tipo de situaciones, lo más razonable es informar a la policía ambiental para que ellos se hagan cargo de este tipo de problemas. Y entonces así se podría evitar que las enfermedades se transmitan de un animal a una persona. Y en el último punto abarca lo que son 4 cosas, que son la situación de las personas de los escasos recursos, el incremento del desarrollo, el coste sanitario y cómo afecta a las empresas. El reducir la contaminación y tomar las medidas ecológicas que corresponden. Eso evitaría que tengamos un calentamiento global extremadamente alto. Entonces, el bajar un porcentaje mínimo del calentamiento global evita lo que son los fenómenos naturales. Porque bien sabemos, el contaminar influye mucho en el calentamiento global y el calentamiento global como tal tiene la consecuencia de producir fenómenos naturales, que estos fenómenos no son benéficos para la humanidad, ya que pues al, al tener en contacto con un desastre natural se tienen pérdidas naturales, pérdidas humanas y pérdidas incluso para las empresas. Entonces, este tipo de pérdidas se incrementa el coste sanitario para para el sector salud. Entonces, para el sector salud y para las empresas. Entonces, este tipo de problemas va a afectar muchísimo y desencadena muchos problemas. Para eso hay que reducir la contaminación y tomar las medidas ecológicas que nos indican o que incluso nos, nos recomiendan para así poder evitar un poquito el calentamiento global. Y bueno, como conclusión tenemos, o
más bien quisimos resaltar lo mencionado en el transcurso de la presentación, que pues pudimos notar que se ha dejado de lado lo que es el enfoque de la conservación de las especies, de las poblaciones y de los ecosistemas. Entonces, el tener ese tipo de desinterés por el desarrollo de los hábitats o la fragmentación de los hábitats desencadena muchos problemas. Entonces, nosotros quisimos resaltar este tipo de situación que se vive año con año. Pero pues para ello debemos de tener verdaderos enfoques de preservación y tener en cuenta cuáles son los factores que influyen en nuestra población para poder lidiar con este tipo de problemas y acabar o disminuir un porcentaje pues de este problema. Y creo que sería todo. Muchas gracias por su atención, maestra.